Y nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda con las reacciones y la información que hay en torno a la muerte de este trabajador que fue herido durante la mañana en la cabeza en un ataque que afectó a un bus con trabajadores que se dirigía a sus faenas en la comuna de Lumaco. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento, Ivo? Y ahondemos un poco más en lo que ha dicho el gobierno al respecto. Así es, Matilde, sí, una lamentable noticia. Se esperaban noticias durante el día, informaciones, actualizaciones acerca del estado de Segundo Catril, este trabajador forestal que el día de hoy, junto a otros compañeros de trabajo de labores, fueron interceptados y su vehículo donde se trasladaban a sus labores forestales fue baleado, resultando Segundo Catril con un balazo en el cráneo, algo que lo tuvo en las horas de la mañana con riesgo vital, muy delicado, y que tuvo que ser trasladado incluso en helicóptero desde ese lugar hasta el hospital de Temuco. Eran muy serias, graves las consecuencias de este disparo y bueno, finalmente desde el hospital terminaron por informar a las 16 horas con 8 minutos el fallecimiento de este trabajador forestal. Voy a pasar a leer parte, Matilde, de lo que fue este comunicado con el que se conoce, con el que el hospital da a conocer el fallecimiento de Segundo Catril. Con fecha 24 de mayo del 2022, el hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena lamenta informar que pese a los esfuerzos realizados por el equipo clínico de la unidad de cuidados intensivos del establecimiento, a las 16 horas con 8 minutos de hoy martes 24 de mayo, el paciente Segundo Catril, de 66 años, fallece producto de la grave lesión provocada en la zona craneana derivada de un impacto de proyectil balístico. Esa fue la información y el detalle que se entregó desde el hospital al cual fue trasladado luego de este hecho violento, de este ataque armado, este trabajador de 66 años que termina entonces falleciendo en este mismo hospital a las 16 horas con 8 minutos. Hace solo minutos fue la confirmación del hospital. Un hecho que con el que fue muy temprano durante la mañana, que con el correr de la jornada se comenzó a recabar distintas informaciones por parte del Ejecutivo, por parte de las autoridades locales, los gobernadores de la región de la Araucanía, el delegado presidencial Raúl Alar también de esta región de la Araucanía, desde donde el Ministerio del Interior también dispuso que el delegado presidencial presentara una querella por este hecho, una querella que ahora que finalmente está consumada la muerte de Segundo Catril va a tener también que cambiar de calificación, porque aquí estamos hablando ya de un homicidio. Han sido parte de las reacciones que hubo en la mañana, esperando por supuesto la evolución finalmente de lo que fuera a suceder con este trabajador de 66 años, Matilde. Sí, un hecho que la CAM salió a través de un comunicado desligarse absolutamente de este atentado y que el gobierno ha rechazado categóricamente, se impuso una querella y el presidente Gabriel Boric también tuvo palabras iniciales antes de conocer, por cierto, la muerte de este trabajador, condenando la violencia, que a través de la violencia no se iban a resolver los problemas, lo que sigue marcando este tono en contra y muy marcado contra los hechos que están ocurriendo tanto en la macrozona sur como en los hechos delictuales. Sí, de hecho, mira, te voy a hacer una pequeña cronología de la mañana. Nosotros estamos desde muy temprano acá en el Palacio de la Moneda. El presidente tuvo una primera actividad muy temprano, asistió hasta el Ministerio de Justicia, donde la ministra de Justicia, Marcela Ríos, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Aide Oberreuter, dieron a conocer parte de lo que va a ser la agenda de derechos humanos del Ejecutivo, planteado por los casos que sucedieron de violaciones a los derechos humanos tras el estallido social, la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y ahí asistió el presidente de la República, algo que nosotros no teníamos, que conocimos durante el transcurso de la mañana que le iba a asistir, así que lo esperamos. El presidente llegó caminando hasta el Ministerio de Justicia. Ahí hasta esa hora se empezaron a conocer las primeras informaciones acerca de lo que había sucedido en la región de la Araucanía. Terminado este punto de prensa, este pequeño discurso que él da en el Ministerio de Justicia, se trasladó hasta la masonería para esta conmemoración de la gran logia de los masones en nuestro país, pero antes pasó por el Palacio de la Moneda
hora y se le pudo consultar caminando por los pasillos antes de entrar a su oficina qué información tenía. Él decía que no contaba con toda la información, que estaban recabando información hasta esa hora en el Palacio de la Moneda, que era muy reciente, y de ahí esperamos hasta cerca de la 1 de la tarde para que acá al menos en el Palacio de la Moneda se dieran informaciones que venían llegando desde el sur de nuestro país, porque no solamente fue esto que pasó en la Araucanía, específicamente en la comuna de Lumaco con este trabajador forestal y otros más que resultaron heridos, sino que también hubo otro hecho violento en la comunidad en Arauco, en la región del Biobío, donde los carabineros también fueron atacados por un grupo indeterminado de personas. Ahí no resultaron carabineros heridos, pero también se suma a otro hecho violento y que se da justamente bajo este estado de excepción constitucional de emergencia que el gobierno y el Ejecutivo decretaron la semana pasada. Hasta esa hora salió, ahí finalmente cerca de la 1 de la tarde, salió la ministra del Interior, Isquia Siches, a anunciar esto, a condenar nuevamente estos actos de violencia a la misma hora que el presidente los volvía a condenar, pero en la Gran Logia, donde la actividad que estaba asistiendo. Ahí la ministra del Interior dijo que le había solicitado al delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alart, que presentara una querella y también valoró el trabajo que está realizando la Policía Carabineros, la Policía de Investigaciones y también las Fuerzas Armadas por tratar de devolver la tranquilidad y la paz a la macrozona sur, específicamente a las regiones del Biobío y también a la región de la Araucanía. Luego de eso pudimos conversar también con el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien también condenó este hecho, que llamó a no hacer un aprovechamiento político por esta situación grave que por el momento, hasta ese minuto, tenía a este trabajador de 66 años en estado grave en el hospital de Temuco. Bueno, y 2 horas después de eso ya conocemos entonces este comunicado que confirma el fallecimiento de Segundo Catril, trabajador que fue herido por un balazo en su cráneo. Así fue la cronología del día, tú lo decías muy bien, el presidente condenó este hecho, lo hizo también la ministra del Interior. Nosotros estamos a la espera acá en el Palacio de la Moneda, Matilde, de una declaración oficial. No es un dato menor. Coincidentemente, el alcalde de la comuna de Lumaco se encontraba acá en la región metropolitana. De hecho, ayer tuvo una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y hoy día seguía sus actividades acá. Y justo antes de comenzado Hoy es Noticia, entró al Palacio de la Moneda, le pudimos preguntar rápidamente en los pasillos qué estaba haciendo acá y dijo que había sido citado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para una reunión que partió pasadas las 4:30 de la tarde. Vamos a ver si es que él nos da alguna declaración también a la salida. Dijo que posterior a la reunión podíamos conversar con él y también esperar una reacción oficial a nivel del Ejecutivo. No sabemos si va a salir a hablar la ministra vocera, la ministra del Interior nuevamente, será el subsecretario Manuel Monsalve, pero es un hecho que por supuesto preocupa y que se da solamente a días de que se haya decretado este estado de excepción constitucional de emergencia en las regiones del Biobío y también la región de la Araucanía, Matilde. Sí, una situación que claramente va a traer consecuencias y va a traer nuevas peticiones respecto a la labor tanto de las fuerzas policiales como las fuerzas armadas. Sí. Hoy nos llamó también la atención el cambio de tono, diríamos, en la ministra del Interior, Isquia Siches, quien junto con condenar estos actos de violencia que ocurrieron en la Araucanía, los dos, porque también fueron atacados un grupo de carabineros en Quidico, pero respaldando, ella habla esta vez de nuestras policías y nuestras fuerzas armadas para mantener el orden que es necesario para los trabajadores del lugar. Ahí llamó la atención, esto fue cerca de las 2 de la tarde, Ivo, pero nos llamó la atención que fuera todo, digamos, minuciosamente y cuidadosamente punteado y que se demoraran, me imagino, para tener los datos precisos. ¿Se ve sí. algún cambio desde esa perspectiva en cuanto al tono y a la rigurosidad? En la rigurosidad, de todas maneras, no es primera vez que vemos a la ministra del Interior, Isquia Siches, apoyándose quizás en una minuta, lo que no está mal, tampoco para entregar datos precisos. Recordemos que ella ha sido imprecisa, aparte de su equipo también, con la entrega de algunos datos que han sido delicados. El más recordado, por supuesto, fue el de esta presentación que se hizo ante la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados con este viaje de los migrantes hacia Venezuela. De hecho, ese es el caso más recordado también.
también. Recordemos que el presidente de la República tuvo una reunión con ella posterior a la entrega de esos datos, donde se le pidió mayor rigurosidad a su equipo también. En cambio, con el tema de la relación y el rol que han tenido las policías, específicamente Carabineros y la Policía de Investigaciones, sí hay que decir que ellos han tenido un trabajo muy cercano con el Ministerio del Interior. Tienen permanentes reuniones en comités de seguridad. Uno, por el trabajo que realiza, por supuesto, el Ministerio del Interior en torno a la seguridad, y dos, por las contingencias y la cantidad de hechos y contingencias que ha pasado durante los últimos 2 meses, que ha hecho que estos comités de seguridad sean bastante más permanentes. Recordemos que ha existido un cambio en el tono también con Carabineros, con el que el gobierno llegó con esta posible reforma que todavía, por supuesto, está en los planes del actual Ejecutivo, y también con la Policía de Investigaciones, y esta unión y este trabajo coordinado que se pretende llevar no solamente en el sur de nuestro país, sino que también en el norte con el tema de la migración, y también en la región metropolitana para la recuperación de ciertos barrios, teniendo, por supuesto, como ejemplo, podríamos decir, lo que está sucediendo en el barrio Meix. Así que ha existido un trabajo más fluido entre, por supuesto, el Ministerio del Interior, el Ejecutivo y las distintas fuerzas de policías, y también las Fuerzas Armadas, que ahora también, decretado el estado de excepción, por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol importante en el que es el orden y la seguridad en las carreteras, y es un trabajo coordinado, era lo que ha valorado hoy día la ministra Isquia Siches, junto a las policías de investigaciones y también a Carabineros de Chile. Eso, te invito a escuchar parte del discurso que dio hoy día el presidente de la República, Gabriel Boric, en la Gran Logia, refiriéndose a específicamente la situación de este ataque que resultó finalmente con el fallecimiento de este trabajador forestal de 66 años, el producto de un balazo en su cráneo. Escuchemos cuáles fueron las reflexiones que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, antes de conocerse finalmente el lamentable fallecimiento de este trabajador. Quiero desde este espacio solemne manifestar toda mi solidaridad y decir que, tal como los principios que han inspirado a este espacio y esta reunión, es nuestro deber más profundo hacer algo que es muy básico: decir y repetir hasta el cansancio que la violencia no es el camino. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país. Ahí escuchábamos entonces parte del discurso del presidente de la República, Gabriel Boric. Matilde, lamentablemente un discurso que ha tenido que dar no solo en una ocasión a raíz de lo que sucedió hoy día, sino que hemos escuchado constantemente, semana a semana, con temas relacionados con violencia, de que no es el camino, de que el diálogo es la solución, pero que ha tenido que repetir en más de una ocasión el presidente Gabriel Boric, lo que habla de que está pasando en nuestro país posiblemente por una situación bastante grave durante los últimos meses en torno al tema de la seguridad, y que por supuesto es un tema que tiene muy preocupados y ocupados también al Ejecutivo, y que lamentablemente hoy día termina con una persona muerta por un balazo en la cabeza, algo que es completamente condenable e inaceptable en un país democrático, en democracia. Que pasen este tipo de cosas sigue siendo un hecho completamente repudiable, y es por eso que al gobierno afecta por supuesto en decisiones que hay que tomar, y afecta también en el trabajo que se da día a día. Pero estas las declaraciones del presidente Gabriel Boric, unas que se han repetido, como te digo, que eso sí es un punto que quizás hay que hacer durante su gestión, algo que yo creo que no querían, por supuesto, que se relevara de tal forma el tema de la seguridad, pero que se han enfrentado y que la agenda se la ha tomado completamente el tema de la seguridad y la delincuencia en nuestro país. Sí, seguro vamos a seguir dando nuevas informaciones respecto a las acciones que haga el gobierno en torno a este tema, que podamos conversar también con la situación que vive la Araucanía con el alcalde de Lumaco, quien había hecho un llamado urgente hace aproximadamente un mes. Sí. Pedía socorro, esas eran las palabras textuales del alcalde. Muchísimas gracias, Ivo, por esta información, y volvemos contigo en cualquier instante. Buenas tardes.